Os doy la bienvenida a Espacio Imaginal. En el episodio de hoy vamos a tratar sobre el liderazgo, con este enfoque imaginal que le solemos dar a los conceptos en este espacio. Para ello me acompaña Anabel Berríos, que se dedica a la capacitación para el liderazgo de cara a un impacto social. Y además también ella es artista plástica, se dedica a las artes plásticas. Y bueno, os voy a dejar información sobre la biografía de Anabel y sobre su trabajo que ella ha querido compartir con nosotros en la descripción. Pues bien, Anabel, bienvenida. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y te cedo la palabra. Gracias, Isabel. Gracias por invitarme. Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a invitar a reimaginar el concepto del liderazgo. Pero antes de empezar, voy a hacerles una pregunta a ustedes, nuestro público, y les voy a dar 5 opciones de cómo contestar. Así que manténganse atentos. La pregunta es: en este momento que estamos al inicio de la charla, no hemos hablado de nada todavía. ¿Hasta qué punto tú te consideras una persona que ejerce liderazgo? Puedes contestar: uno, totalmente de acuerdo. Me considero un líder nato. Número 2, de acuerdo. Ejerzo liderazgo frecuentemente. 3, a veces. Depende de la situación. 4, en desacuerdo. Rara vez ejerzo el liderazgo. O 5, totalmente en desacuerdo. Para nada. No me considero líder para nada. Así que toma ahora un momento, apunta tu contestación y luego de ver nuestro video, por favor, déjanos saber en los comentarios. Le paso la palabra a Isabel. Sí, normalmente en el espacio imaginal lo que hacemos es revisitar conceptos y desempaquetarlos, ¿no? Abrirlos, cuestionarlos. Y me gustaría saber qué te ha atraído a aceptar mi invitación para hablar sobre este tema en el espacio imaginal, desde la imaginación. Pues mira, voy a empezar resumiendo y entonces elaboro, ¿vale? Por un lado, la imaginación generativa, voy a explicar qué es eso en un momento. La imaginación generativa abre la visión. Y por el otro lado, el liderazgo habilita la acción. Ujú, Entonces veo que van juntas. La imaginación generativa, o sea, imaginación que genera posibilidades positivas o para bienestar mutuo, porque como sabemos hay mucha imaginación ujú. negativa también. Am, la imaginación generativa sintoniza la mente, el corazón y la fuerza de voluntad con la creatividad y el empoderamiento. Sin imaginación, me relaciono de manera pasiva con mi contexto y acepto como realidad fija e intractable, en vez de como un entorno que es dinámico y vivo al cual yo también pertenezco. Sin embargo, a través de la imaginación, que es este lugar que tú estás aquí alimentando, me siento empoderada de ser parte de un proceso creativo liberador. Cuando yo me lo creo, como decimos en Puerto Rico, cuando me creo en la posibilidad que me imagino desde mi compasión o desde el respeto, confío en mi capacidad de influenciar positivamente mi entorno en base a esos valores. Te voy a dar un ejemplo. De niña abundaba mucho el chisme en mi cultura. Era casi un deporte y solo tenía el propósito de juzgar de manera burlona a personas
que lucían diferente, hablaban diferente o actuaban diferente a lo que todo el mundo estaba acostumbrado. Entonces teníamos una vecina que era madre soltera, que otros vecinos criticaban y chismeaban de ella porque trabajaba tarde y dejaba a sus niños solos en la casa. Eran unos niños que eran como preadolescentes. Ujú, Estos niños terminaban frecuentemente en mi casa para cenar. Mi madre se imaginó, sin saber qué iba a pasar, se imaginó una conversación con la vecina, que era madre soltera, en la que se hablaban respetuosamente. Era lo único que se imaginó, una conversación respetuosa. Y la invitó a tomar un café en casa. Yo recuerdo verlas detrás de la cortina porque no tenía permiso de estar allí con ellas. ujú. Y lo que vi después me dejó boba. Mira, se me aguan los ojos. Terminaron las dos llorando. Gracias a la curiosidad de mi madre, que para mí es parte íntegra de la imaginación, mi madre pudo comprender lo que esa familia estaba pasando, pero no estaba en la superficie. Y desde su propia compasión, ella no fue a juzgar a las otras que estaban todavía con el chisme. Ella pudo apelar al sentido de compasión de esas vecinas, porque ella las conocía y eran amigas. Pudo apelar ese sentido de compasión en ellas para que también le dieran la mano a esta madre, porque eso era lo que ella necesitaba, que le dieran la mano. Y desde su imaginación generativa, desde su imaginación positiva, pudo liderar un cambio positivo que beneficiara a todos. Pues Entonces, gracias saber, por compartir esa historia, muy interesante. A mí me recuerda eso a lo del murmullo, ¿no? Y son cosas que se han dicho desde siempre, o sea, desde siempre quiero decir, muy antiguas. A mí se me ocurre, bueno, si nos vamos muy atrás, nos vamos a encontrar con teorías religiosas, pero por ejemplo, San Agustín decía, no murmuréis, porque solo trae algo malo, ¿no? Es como el otro día hablaba yo en un episodio de subir y bajar el nivel de entropía. En vez de enfadarte o de criticar a otro, de juzgarle, pues poner conciencia. Y al final todo esto también tiene que ver con la conciencia y con el desarrollo de la conciencia, ¿no? Es un poco también lo que trabajamos en este canal, en este espacio imaginal, y observar tú misma qué hay en tu espacio imaginal para, como artista, darle otra composición a tu pensamiento si te parece que te gustaría cambiarlo. Pero volcando conciencia, vas a ser capaz de ver más, como has dicho, ¿no? Como que le pasó a tu madre. Sí. ujú, ujú. Y yo creo que a ese punto que acabas de decir, quizás uno siempre está liderando algo de alguna manera, pero la pregunta es si es consciente o inconscientemente. Porque uno observa, ¿verdad? Los niños te observan cómo ellos aprenden a hablar, porque imitan a uno. Am, o sea que ese, creo que ese es un punto. O sea, me voy con la norma social que no reto quizás porque es una norma que no quiero que me rechacen o que me excluyan. O puedo inspirar a otros a actuar desde otro sitio. Algo que es un poquito más grande que la norma cultural, pero si hay una norma que es desempoderante y yo pienso que veo en ti que tú y yo, a nosotros nos importa algo que es más allá, que es empoderante. ¿Cómo te invito a ti a hacer ese cambio artístico, como estás diciendo, Ujú, desde ese lugar? No del rechazo, pero de ese lugar creativo, de ese lugar que se imagina una posibilidad diferente. Pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué te parece a ti interesante hablar en el espacio imaginal del liderazgo? Me da curiosidad. mm, bueno, mi perspectiva es, vamos a ver, para empezar, a mí me preocupan siempre cuando hay conceptos que se ponen de moda, ¿no?
Y el liderazgo se ha escuchado mucho últimamente y no sé si está siendo bien entendido. Entonces, como estemos entendiendo conceptos que nos afectan en la vida cotidiana, yo he vivido sobre todo esta idea del liderazgo en el ámbito laboral, pues va a afectar a la vida de muchas personas en su trabajo, cómo se entienda liderazgo, por ejemplo, ¿no? Y entonces me interesa traerlo a este espacio marginal para verlo desde otro punto de vista, a ver qué más puede ser liderazgo, ¿no? Ujú, Que ujú, indicar, por ejemplo, una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, porque claro, es una palabra con mucha carga social. Un líder es alguien que guía, ¿no? En otros idiomas, en alemán, líder sería Führer, y ya sabemos quién era el Führer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, el que guía, el que lidera, parece que es una persona que tiene más conocimientos que los demás, que es capaz de enseñarles el camino y dirigirles hacia el lugar correcto, que tampoco sabemos por qué sabe cuál es de antemano, y todo esto a mí me preocupa bastante. Luego hay otra forma de entender el liderazgo, por ejemplo, en escultura social, el artista que lo propuso el concepto, que es Joseph Beuys, como ya he dicho en diferentes episodios, él era profesor, ¿no? Y hablando contigo un día me decías que, por ejemplo, un profesor también es un líder del grupo, ¿no? O bueno, así te entendí yo, del grupo, digamos, de la clase. Y este profesor y artista, Joseph Beuys, decía que él veía su trabajo como profesor como un trabajo artístico. Y entonces ese vínculo entre ser líder y ser artista que él propone y vio, me parecía interesante también traerlo contigo a este espacio. mm, ujú. Me encanta que resaltaste que un, un líder conlleva una responsabilidad, ¿no? Y que uno puede liderar cambios positivos o cambios negativos. Y de la manera que voy a invitarnos a pensar en el liderazgo, tiene que ver con el aspecto de que produce un bienestar común. Es un tipo de liderazgo que aporta a la equidad, a la dignidad y a la compasión. No, no es un tipo de liderazgo para hacer daño, porque eso también existe y me alegro que podamos hacer esa distinción. Me encantaría comentarte cómo veo ejercer liderazgo. Am, Últimamente me estaba riendo, decía, porque yo a veces am, rompo las palabras de una manera, pero es como para tener una manera rápida y corta de acordarme de algo. Y entonces estaba pensando en líder y asgo. Entonces, líder no como alguien que manda, sino como alguien que inspira a otros con su ejemplo. Entonces, eso, líder. Entonces, asgo es la capacidad de hacer, pero también pensé en hallazgo, que es como un descubrimiento. Y entonces, como que es una capacidad de hacer algo, pero de algo que está más allá, más abajo de la superficie. No estamos solamente quizás tocando el problema inmediato, estamos tocando las raíces. Entonces, de la manera que estoy viviendo el liderazgo en mí personalmente, es que alguien que es líder o alguien que ejerce liderazgo para bienestar social, que es el liderazgo que a mí me interesa, es alguien que modela una acción diferente para un resultado diferente. Ujú, No, pero no está predicando, no ujú, está convenciendo, está inspirando. Entonces, no es algo que se limita, como tú estabas diciendo, a un título profesional. Es más como una acción que te nace
de un compromiso intrínseco, es algo que es tan propio de tu ser, orgánico, auténtico del ser humano para el bienestar de todos. Y eso también presupone que todos tenemos influencia de algún tipo en nuestros entornos. Hay gente que nos escucha, todos tenemos algún amigo, alguna persona que va donde nosotros cuando tiene un problema o que confía en nosotros de alguna manera. Entonces, todos tenemos influencia de alguna clase en algún entorno. Y la pregunta ¿es una influencia intencional, consciente, como tú estabas diciendo? ¿O es una influencia de piloto automático? Ujú, Entonces hay algo bien bonito que puede pasar cuando uno se desarrolla el músculo del autoconocimiento, que es una capacidad de liderazgo para entender, ¿verdad? Si cuando estamos en acción proactiva o intencional, o cuando estamos en piloto automático o en acción defensiva. ujú. Sí, sí. Se me estaba ocurriendo mientras hablabas que, bueno, estamos abriendo el concepto de liderazgo, ¿no? Porque sí, en conexión con la responsabilidad y con la conciencia, digamos, desde los líderes que he mencionado del siglo pasado, ¿no? Bueno, he mencionado uno, desde ese tipo de líder que digamos, toma el mando incluso de un país completo y pretende guiar a todo el mundo allí, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Incluso el más cruel de todos seguramente no pensaba, no pretendía guiar hacia el mal y sin embargo algunos resultados, la mayoría de ellos llevaron a resultados muy desastrosos, ¿no? Em, entonces, es ese trabajo de conciencia y esa conciencia también de la responsabilidad que se asume cuando una persona es líder, ese saber también escuchar a los demás, claro, porque no se parte desde la presuposición de que, como decía antes, el líder ya sabe más que el resto, ¿no? Y entonces pues va a depositar sus conocimientos en los demás sin darles oportunidad a que se desarrollen. Em, pero ¿cómo te diría yo? Es una especie de liderazgo, si te estoy entendiendo bien, em, en el que, digamos, la primera persona a la que tienes que aprender a liderar es a ti misma, ¿no? Eh, un poco. Y luego, porque claro, hemos dicho esos líderes del siglo pasado, pero luego están los líderes, por ejemplo, en la vida laboral, ¿no? Donde a esa persona se les responsabiliza en realidad de que el resto de su equipo cumpla unas estructuras establecidas en la empresa. Entonces, al final acaba todo bastante anquilosado. Y no nos damos cuenta, pero no es positivo tampoco para la empresa ni para las personas que forman parte de ellas, sean dueños, sean personas que trabajan allí. Por eso digo que es un salto grande en comprender que si quieres ser líder o si crees que, si quieres, mejor dicho, tú has dicho que cualquiera puede ser líder en cualquier momento en una situación, es aprender a volcar conciencia en la situación en que estamos impactando sobre los demás, si te estoy entendiendo bien. Sí, o sea, di ese ejemplo que era más cotidiano, porque a veces pensamos que solamente uno es líder en una organización o en una compañía o en un ámbito profesional. Y no necesariamente, digo, el tener una posición puede que te dé una influencia específica en algo que no tendrías normalmente, ¿verdad? No voy a descartar eso, pero yo puedo liderar un cambio positivo en cualquier momento. Ujú, En mi familia, en mi
en mi ámbito social, en mi vecindario, en mi comunidad, en mi trabajo, etcétera. Entonces, pues ahí hay como que un cruce entre mi vida personal y la vida de trabajo, la vida profesional. Pero sí, eh, cuando te abordé más del marco de liderazgo que utilizamos que utilizo con mis colegas en el marco profesional, pues ahí estamos pensando más específicamente, no solamente en el marco personal, que aunque, como te dije, el autoconocimiento es fundamental, pero también estamos pensando con nuestra mente sistémica y Ujú, con nuestra mente de ver patrones. ujú, Entonces, ese es otro tema. Entonces, con este marco de liderazgo que en unos momentos te voy a elaborar un poco, ujú. estamos aprendiendo a diseñar para ser arquitectos del cambio, pensando también en los sistemas. Porque no, y una cosa que es muy fundamental, que son en qué valores están organizados esos sistemas. Mm. Porque, ¿verdad? Eso impacta cómo trabaja el sistema, porque un sistema trabaja de la manera que está diseñado a trabajar. Entonces todo depende de cuál es el énfasis. Como estabas diciendo, en una compañía puede ser esto o lo otro y en otro lugar es diferente. Ajá. Pues mira, esto que dices ya sí que veo que estamos coincidiendo totalmente, digamos, en la idea de base, porque la escultura social, que es el tipo de arte que yo practico y es la propuesta artística de este canal, em, o sea, lo que dice es que todo ser humano es un artista, porque lo sepa o no, o lo reconozca o no, o lo quiera ver o no, digamos, las decisiones que toma estructuran el tejido social, ¿no? Y Ujú. esto tengo un short en el que lo digo, ¿no? Y se queda ahí en bucle y lo digo 80 veces. Bueno, pues esa es la base de la escultura social y por lo que veo también del concepto de liderazgo que nos vienes, en el que trabajas y que nos vienes a presentar. Sí, sí. Bueno, quiero decir que soy parte de un grupo de consultoría que se llama Impact Launch y voy a poner un enlace en la descripción. Y como consultora de liderazgo con ese grupo colaboramos con organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, colectivos, para maximizar su impacto social. Por ejemplo, estos pueden ser organizaciones que trabajan en los impactos del cambio climático o la seguridad de la comida o la violencia en familias. Tratan temas para in- mejorar algún tipo de condición social que ha creado un imbalance o algún tipo de daño. Ah, y nuestro trabajo está enraizado en el liderazgo transformacional radical, que es un marco específico basado en valores desarrollado por la doctora Mónica Sharma, que es la exdirectora de Liderazgo y Desarrollo de Capacidades en las Naciones Unidas. Este marco ha creado resultados equitativos y sostenibles en más de 60 países alrededor del mundo. Yo he estado practicando este marco por los últimos 10 años en mis proyectos y nosotros decimos que somos practicantes y somos coaches porque no es, como tú dices, no es que yo tengo aquí la verdad y vengo a decirte aquí a ti la verdad. Es más, te doy un marco con el que yo estoy practicando y con que tú puedes practicar haciendo lo que ya tú haces, pero ayudándote a pensar para hacerlo de manera diferente, para que puedas tener el tipo de impacto que deseas. A veces, por ejemplo, la gente, ay, como seres humanos, queremos colaborar, nos importa lo mismo, pero no.
nos trancamos en la colaboración, especialmente si vemos las estrategias de manera diferente. Entonces, ¿cómo podemos colaborar de manera diferente? ¿Cómo podemos diseñar y hacer un mapa en que podemos ver como que ahí estoy pensando en inglés, el landscape, El paisaje. el paisaje, cómo podemos ver el paisaje y ver las diferentes partes, aunque yo no haga todas las partes, para entender cómo nuestras acciones son interdependientes. Ujú, Entonces, estas son unas herramientas súper prácticas y súper concretas para aplicar a los proyectos, para uno poder diseñar, porque igual que uno no se ve quizás como líder, uno tampoco se ve como arquitecto del cambio, o uno no se ve como diseñador de cambio, o a qué sé yo de diseñar nada. Pero todos tenemos mente de ver patrones. ujú, Todos a nivel bien profundo entendemos sistemas, pero es como despertar una capacidad que quizás estaba un poquito dormida para poder entrar en estos procesos de una manera más empoderante. Entonces, ella define liderazgo de varias maneras. Liderazgo, una de las definiciones que ella usa es: un líder es alguien que puede catalizar un cambio de narrativas sociales desempoderantes a narrativas sociales empoderantes. Y cataliza, tú dijiste, el escucha profundo, escuchando profundamente y hablando responsablemente. Entonces tenemos todo este tipo de herramientas para desarrollar esas capacidades también. Y otra definición es: un líder es alguien que inspira a otros a crecer. ujú, Es alguien que ahora, por ejemplo, tú y yo nos estamos haciendo amigas y yo me siento que yo siento tu liderazgo en que cuando he estado en espacios contigo, tú inspiras a otras personas a que crezcan, a que piensen de una manera diferente. Entonces tú estás liderando esa parte. Transformacional se refiere a que el liderazgo busca un cambio transformacional a nivel de sistemas, raíces y normas. Por eso es que es transformacional. Y radical no es como extremo, que es una definición bien común de radical. Viene del griego, que significa raíz, y se refiere a nuestros atributos innatos, entrelazados y capacidades internas. O sea, estos valores universales que son para el beneficio de todos sin que se quede nadie atrás. Entonces, en resumen, el liderazgo radical transformacional, que es el marco que enraiza nuestro trabajo, es la capacidad de actuar desde la dignidad, la equidad, la compasión y también otros valores universales para abordar problemas y a la misma vez que transforma sistemas y normas culturales de manera perdurable. me ha encantado la explicación y también esa idea de despertar capacidades dormidas, porque desde la escultura social decimos que esas capacidades están, que es prácticamente la capacidad de respuesta, ¿no? Habilidad de responder, que como a ti te Ujú. gusta también desmontar las palabras. Ujú. A veces están dormidas por un simple no haberse dado cuenta, que es el concepto de estética desde el que trabajamos aquí, estética también entendida desde el antiguo concepto griego que significa darse cuenta. Una vez está dormida porque no te has dado cuenta y otras veces está dormida porque está entumecida por todo lo que nos rodea hoy en día, por el impacto de todos estos estímulos en los que estamos sumidos y sumidas permanentemente, ¿no? Y Ujú. entonces hay esa incapacidad de responder por entumecimiento o por no haberte dado cuenta. A veces tampoco te das cuenta porque si estás dormida e entumecida, pues no te puedes dar cuenta. Y entonces pues estás influida por todas esas dificultades, ¿no? Y me gusta que Ujú. lo digas porque es que estoy notando muchas coincidencias. Yo también había sentido esas coincidencias y estaba bien deseosa que tuviéramos esta conversación para empezar a descubrirlas. Y con tanto tiempo que llevo dedicándole a este concepto de la estética y de la escultura social,
nunca lo había cruzado con el liderazgo, nunca, o Mm, relacionado, vaya, con el liderazgo. mm. Bueno, es que el arte también es una poderosa, por eso es que yo amo el arte y los procesos creativos. El arte es una poderosa herramienta para profundizar esa sensibilidad a la interdependencia. Yo creo que eso a veces es una de esas capacidades que también se oscurecen. Nos sentimos que estamos solos en el mundo y que yo tengo que darle para adelante con mi fuerza y lo tengo que hacer todo yo, etcétera. Y no, soy parte de un tejido social, aunque me vea así o no. Y me ala y yo lo halo, ¿verdad? Ese tejido. Entonces, me encanta cómo el arte puede hacer visible lo invisible, que también es una capacidad sistémica, ¿no? Es verdad. Entonces, nos invita a pensar de esa manera sistémica en vez de caer en un enfoque hiperindividualista, que de donde yo vengo, de los Estados Unidos, nosotros padecemos mucho de un enfoque hiperindividualista. Ujú, Y para serte honesta, fue una de las razones que estaba gustosa de vivir allí por mucho tiempo, porque pude desarrollar mucho mis propios intereses, pero eso no me quita que yo soy parte de un tejido, entonces vivimos con esa paradoja, ¿verdad? Tengo agencia, pero también pertenezco a algo que es más grande que yo. ujú. Sí, los seres humanos somos contradictorios por naturaleza. Y eso lo tenemos que aceptar y vivir con ello, porque si no, no puedes tirar, ¿no? No puedes hacer un cambio radical en el sentido de raíz de un momento para otro. Es un proceso, todo es como en el arte también, siempre es un proceso. Em, Es un proceso. mm. Y me estabas recordando también, ahora que has dicho esto de que esos momentos en que nos sentimos totalmente frustrados y frustradas, ¿no? Que como que no podemos tirar con la carga porque no conocemos el impacto de nuestra influencia en el día a día en las pequeñas cosas, ¿no? Y hace poco subí un vídeo en el que a través del arte un poco digamos, hay un personaje que habla con la pared, porque está en esa situación de frustración en la que parece que no tiene interlocutores, en que parece que nada de lo que hace o dice tiene ningún impacto o le importa a nadie en general, ¿no? Y entonces va y habla con la pared. Ahí el arte me ayuda a poner una imagen muy potente de ese sentimiento que puede tener alguien, ¿no? Incluso invito a la gente que lo ve a practicarlo, lo de hablar con la pared y a Oh. contarme qué tal ha sido la experiencia. Bueno, pues mira. Sí, exactamente. O sea, el arte te ayuda a tratar muchas temáticas de otra forma y a verlas desde fuera, ¿no? A ver la imagen de cómo se ve esa frustración, cómo se siente esa frustración. No eres la única persona que se siente así. ¿Realmente esto te paraliza o puedes hacer algo más con ello? Así mismo, justo esta mañana estaba trabajando con un tríptico y a veces es que me sorprende la capacidad que tiene las artes visuales. Tú estás trabajando con algo, tienes una idea, pero también pienso que las propias piezas tienen su idea de lo que quieren hacer o lo que te quieren mostrar. Y ese es el momento más emocionante para mí cuando no estoy, dejo de analizar y nada más me dejo estar en el presente y activar ese sentir pensar. No sé cómo explicarlo, pero
pasa algo que entonces estoy solamente tan presente con estas imágenes y se abre mi imaginación. ¿Qué más está ahí? ¿Qué más estoy viendo? ¿Qué más está más allá? Y me he Ujú, dado cuenta que a veces cuando trabajo las cosas así con imágenes, cuando vuelvo a hacer otro tipo de trabajo, me estoy permitiendo más posibilidades. Y yo creo que también eso es lo que a veces nos pasa. Pensamos que hay una manera nada más. Lo que yo veo es la única realidad. Por eso es que nos necesitamos diferentes perspectivas, porque es claro. que no podemos ver la imagen completa. Todos tenemos como que pedacitos, ¿verdad? Entonces, esto para mí es tan emocionante cuando puedo ver un poquito más allá. Cuando me Ujú, doy cuenta que pensaba que veía bastante y tengo que tener la humildad de decir, wow, no vi esa otra parte. Pero entonces eso me da otras opciones en mi agencia para actuar. Y ujú, cuando estoy con personas me relaciono con un ecosistema más diverso, entonces, ¿qué puede ser posible? ¿Qué puedo también, si no los juzgo, qué puedo aprender de ellos? claro. No quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con todo, pero si No. nos importa lo mismo, ¿qué puedo aprender de ellos? ¿Qué puede eso contribuir a esta cosa que nosotros queremos en común? Es, Entonces, eso me emociona, considerar nuestros esfuerzos individuales como parte de una ecología de acción. exacto, Dime, ¿qué ibas a decir? una ecología, sí, sí. No, imagínate el regalo de darte cuenta, tú que pensabas que algo es así, de la manera en que tú lo ves, imagínate el regalo cuando las demás personas te ofrecen su punto de vista, ¿no? Ujú. Es que, pues, claro, así es la forma en que aprendemos, ¿no? Es la forma en que crecemos. Y más aún cuando esa es una perspectiva en base a valores. Mi mejor amiga de toda la vida, ella y yo no podemos ser más diferentes, pero los valores que tenemos para el bienestar de todos los compartimos. Entonces, ella me hace pensar en maneras diferentes de actuar en esos valores. Es que esta es la cosa, a veces los valores pueden parecer una cosa tan abstracta, una cosa que hasta una organización, un grupo, una familia, unos amigos, lo escribes, lo dibujas, lo pones en el librero y te olvidas y agarra polvo y qué sé yo. Eso no es lo que importa es la acción. Si yo quiero ser una persona que le importa el respeto, me tengo que acordar de que yo quiero ser respeto cuando alguien me huele la cabeza. Y ese es el momento de la verdad. Y hay tantas maneras de hacer eso. Hay tantas maneras de mostrar amor. Hay tantas maneras de mostrar compasión. Hay tantas maneras de mostrar y vivir y ser armonía. Y creo que estamos viviendo en unos tiempos que tenemos que agarrar nuestra valentía para modelar una posibilidad diferente, porque tenemos la imaginación tan activada con cosas distópicas. Ujú, ¿Y qué pasaría si nos permitiéramos imaginarnos mundos en que podemos tener un bienestar común? sí, es que estamos siendo, quizás sea un reto que nos plantea la vida, esta, digamos, ser testigos de la repetición del concepto de liderazgo que decía antes, ¿no? Estamos reviviendo cosas que se vivieron en el siglo pasado y que ya sabemos a dónde llevaron. Entonces, son tan llamativas, no es algo que puedas no saber, no es algo que puedas decir, haz paso de ello, ¿no? Porque están, están, digamos, influyendo en la vida cotidiana prácticamente de todas las personas del planeta. Es que no es, "Ah, esto está sucediendo allí y ahora yo me voy a dedicar a no sé qué". Vale, claro, hay lugares del planeta en los que evidentemente se vive mejor y más tranquilo, como puede ser, por ejemplo, Europa, ¿no?
pero no es que aquí estemos, que estamos tan bien y qué paz, y no, estamos reviviendo el concepto de liderazgo del siglo pasado. Pero vamos, iba a peor y todo el mundo está muy preocupado con ello y tal. Es un momento en el que a lo mejor ese nivel de frustración ¿y yo qué puedo hacer para cambiarlo? Pues se hace más presente, ¿no? Y la gente a lo mejor se evade y tenemos tantas formas de evadirnos hoy en día, que por eso se hace tan importante que tú vengas aquí a hablar, a presentarnos este concepto del liderazgo, y yo le diría de las pequeñas cosas en el día a día en las que tú puedes influir, y aunque no lo parezca vas a generar un cambio muy importante en toda la gente que te rodee, sea en el trabajo, sea en tu familia. Simplemente, como tú decías antes, con tu comportamiento. Yo lo veo en mi vida cotidiana, cómo el comportamiento de una persona influye de una manera en un grupo, y cómo el comportamiento de otra influye de otra muy distinta. Y realmente es una remodelación del grupo, ¿eh? Inconscientemente la mayoría de las veces. Sí, porque tomamos estas normas como si fueran, eso es así, eso siempre ha sido así, pero se nos olvida que las podemos cambiar. Se nos olvida que el ser humano tiene esa capacidad y que podemos introducir algo distinto y de una manera que apela a esos valores de las otras personas, Mm, en vez de una manera am, que es más adversarial, quizás, o más ganar, perder. Una de las cosas que a mí me gusta mucho del marco de la doctora Sharma, y yo creo que la razón número uno que me llamó a adoptarlo en mis proyectos y en mi vida, es que yo quería tener una manera de poderme expresar de una manera empoderada, ujú, sin polarizar el espacio, sin hacer a la otra persona mi enemiga. ajá, Y poder tener un desacuerdo, y eso no quiere decir que yo voy a dejar entrar a cualquiera en mi ámbito o que yo no tengo límites, pero el poder invitar una nueva posibilidad en base a la sabiduría, apelar a la sabiduría del otro, en vez de a lo chiquito del otro, porque todos tenemos algo chiquito, pero también somos mucho más de lo que pensamos. ujú, Tenemos más influencia de lo que pensamos y lo que tú dices es verdad. Uno se abruma pensando con todas las cosas que están pasando en el mundo y de todo, ¿verdad? Las cosas que uno ve en las noticias, etcétera. ¿Y qué puedo hacer yo? Pero ujú. uno sí tiene influencia en su entorno y cada cosita cuenta. Sí. Sí, es muy interesante. Hay, de hecho, modos de conversar, por ejemplo, como yo también quiero proponer aquí en este espacio, ese diálogo en el que se escucha a la otra persona acogiendo lo que trae sin... porque me estoy dirigiendo ahora hacia esto que dices de no polarizar, ¿no? Es que es un momento en que me parece importantísimo destacar eso. Utilizar herramientas, como por ejemplo el diálogo artístico, que lo he llamado, para evitar esta polarización. Es decir, mm, escuchar a la otra persona también tratando de comprender por qué viene de ahí, por qué trae esa perspectiva, olvidándonos de etiquetar, ¿no? Ah, esta viene de allí, pues piensa así, le pones todo el pack, a la otra le pones todo el otro pack, y con esta gente prefiero no hablar porque no piensan como yo y como el grupo que a mí me gusta, ¿no? La transformación social es
bueno, es que a mí ya me parece hasta redundante decirlo, porque en la sociedad están todas las personas, entonces todas estamos involucradas y no puedes decir, a estos los mando para el norte, yo me voy para el sur y cada uno que se apañe y se entienda con su grupo y ahora pues vamos a votar y venga, 4 años van a estar estos y luego a ver si tenemos suerte y repetimos o a ver si les ganamos y estamos compitiendo. Uno deshace lo que hizo el de antes y así vamos. Ya hemos visto que no llegamos a ninguna parte. O sea, esta polarización cada vez peor de la sociedad solo lleva al conflicto, no lleva a la construcción de nada. Mm. Entonces, se trata de ver, a lo mejor es que segura, porque si partes de la confianza en los seres humanos y de que es algo que históricamente no se parte de ahí, no se parte, no confiamos en el impacto propio y por supuesto no en el de los del al lado. Y siempre creemos que esto lo puede hacer otro mejor, ¿no? Otro que se dedica a eso, que es un experto, que es un político y le pagan para ello, que no sé qué. Entonces delegamos ahí, en realidad, nuestra responsabilidad. Eh, y, y bueno, pues esto nos está llevando a seguir como borregos una tendencia o la otra y al conflicto y a enfrentarnos y a no acoger las diferentes perspectivas. Pero como decía, la confianza en las personas para mí es en este sentido pienses de la manera que pienses, del polo en el que te hayas colocado, seguramente que todas las personas, cuando tú hablas con las personas en tu vida cotidiana, la mayoría quiere el bien común y la mayoría quiere llevarse bien con los demás y la mayoría no le gusta crear una tensión ni no poder saludar al otro cuando se lo encuentra por la calle. Entonces, partiendo de ahí, hay que ver de lo que cada cual propone. ¿Qué parte podemos utilizar de lo que traemos cada uno y cada una para dar forma a la sociedad? ¿No? También de lo antiguo hacia lo nuevo. No podemos destruir el suelo bajo nuestros pies y querer desde ahí, desde el aire flotando, ir hacia el futuro, ¿no? Todo es un proceso. Todo es un proceso. ¿Qué tú crees? Les preguntamos ahora a nuestro público, a nuestros videntes, ¿qué piensan ahora del liderazgo? ¿Qué tú crees? ¿Es buen momento? Sí, ¿vas a formular tú la pregunta? Sí. Venga, Bueno, adelante. gente, ya nos han escuchado con esta conversación que hemos tenido Isabel y yo hoy, así que ahora les vamos a preguntar de nuevo, que estamos ya acercándonos al final de nuestra charla, que consideres de nuevo hasta qué punto tú te consideras una persona que ejerce liderazgo. Y de nuevo las opciones son, número uno, totalmente de acuerdo, me considero un líder nato. Número dos, de acuerdo, ejerzo liderazgo frecuentemente. Número tres, a veces, dependiendo de la situación. Número cuatro, en desacuerdo, rara vez ejerzo liderazgo. O número cinco, totalmente en desacuerdo, para nada, no me considero un líder para nada. Así que nota sería tu contestación ahora y también nota qué ha cambiado, si algo, de cómo te ves. Y déjanos saber en los comentarios, por favor. Te lo paso, Isabel. Vale, pues sí, como dice Anabel, con esto vamos a finalizar el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que os haya parecido interesante y de verdad sería muy bonito poder iniciar un diálogo, si bien a través de los comentarios con vosotros. Sobre si hemos abierto otras posibilidades hacia la idea de liderazgo
digamos, a través también a través de a través de estas preguntas que os formula Anabel y de nuestra conversación. Bien, pues muchas gracias, Anabel, también a ti por todo lo que has compartido con nosotros y por esta conversación tan interesante. Y gracias a ti, Isabel, por invitarme. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.